a grabar en... Listo. Este, Ya. Empezamos. Buenas tardes, somos el grupo número 2. El grupo está integrado por Héctor Díaz, Germán Salgado, Leslie María Cáceres, Lisette Cárcamo y su servidora Dulce Vázquez. El tema inicial a presentar es acerca de las principales teorías económicas de desarrollo. Dentro de las principales están la teoría del mercantilismo, que es una teoría económica política que se desarrolló principalmente en los siglos XVI al XVIII en Europa. Su doctrina no fue uniforme, sin aprobó. embargo, compartía ciertos principios básicos como, en la siguiente diapositiva, énfasis en la acumulación de la riqueza, importancia de un solo saldo positivo en la balanza comercial y papel activo del Estado en la regulación económica. También es importante mencionar el posicionamiento epistémico y ontológico. El epistémico se refiere a la perspectiva pragmática y empírica. En el aspecto ontológico, tiene un enfoque realista con énfasis en la observación y la práctica económica. En la siguiente diapositiva, de forma resumida, presentamos la teoría de la fisiocracia desarrollada en el siglo XVIII. Los elementos principales son el reconocimiento del papel fundamental de la agricultura como la generación de la riqueza, énfasis en la ley natural que gobierna la economía o la tenencia de la tierra. El otro punto es crítica a las restricciones mercantilistas, el posicionamiento epistémico y ontológico. En la epistemología, su enfoque es deductivo basado en principios naturales, o sea, en la tierra, en la tenencia de la tierra, la cantidad de tierra, la producción y lo que se puede obtener de ella, cuánta producción. En la ontología, el realismo con creencia en la existencia de leyes económicas fundamentales. En la siguiente diapositiva está la teoría clásica de la economía del siglo XVIII al siglo XIX. Los elementos principales fueron los aportes de Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill. Énfasis en la libertad económica y la mano invisible del mercado, como la teoría del valor, trabajo y ventajas comparativas. El posicionamiento epistémico y ontológico fueron epistemología, métodos inductivos y racionales, y la ontología, el realismo con creencia en leyes económicas y objetivas. El resumen de estas principales teorías son teoría del mercantilismo, la lógica es empírica, la semántica de la ciencia es realista, la metodología de la ciencia es el intervencionismo estatal, la teoría del conocimiento científico, pragmatismo. Con respecto a la fisiocracia, lógica de la ciencia deductiva, semántica de la ciencia realista, método de la ciencia, principios naturales, teoría del conocimiento científico, el realismo. Con la última teoría, teoría clásica de la economía, la lógica de la ciencia es inductiva, semántica de la ciencia realista, metodología de la ciencia, liberalismo económico, la teoría del conocimiento científico es el realismo. Ahora hablaremos acerca de Malthus y la ciencia deprimente. Este es un análisis económico de la población. Se basa principalmente en la discusión que Malthus tenía con su padre, siempre hablando de la raza humana que estaba mejorando. Malthus se, se interesó mucho en este tema y escribió un ensayo sobre el principio de la población. Este libro fue muy exitoso y estaba relacionado con la población y el crecimiento económico. Posteriormente, se postuló la tendencia universal que la población creciera en forma exponencial o en progresión geométrica. Al final, una población que se duplica cada generación, 1, 2, 4, 8, y así sucesivamente, se hace tan grande que no hay suficiente espacio en el mundo para que la población sobreviva. No hay espacio ni producción alimenticia para toda la población. Malthus mencionó, conforme la población se duplica y se vuelve a duplicar, es como si el globo terráqueo se dividiera a la mitad y luego otra vez a la mitad hasta que finalmente se encoge tanto que la producción de alimentos está por debajo del nivel necesario para mantener a toda la población.
el posicionamiento epistémico, empirismo y observación. La teoría de Malthus tiene un enfoque empírico al abordar el crecimiento de la población en relación con los recursos. Malthus basó sus argumentos en observaciones empíricas de las condiciones demográficas y agrícolas de su tiempo. Esto refleja una epistemología que valora la experiencia y la observación directa como fundamento del conocimiento. El posicionamiento ontológico integra el realismo. Desde un punto de vista ontológico, la teoría de Malthus puede asociarse con el realismo, así como el materialismo. Se centra en factores materiales y recursos tangibles como la tierra, producción de alimentos, al explicar el crecimiento poblacional. Los desafíos acerca de este tema: el calentamiento global, la atmósfera, una evidencia extensa de la lluvia ácida, la aparición del agujero en la capa de ozono en la Antártida junto con el agotamiento del ozono en regiones templadas, la deforestación, la erosión del suelo, la acidificación de los océanos por la mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y la extinción de especies, la amenaza de muchos ecosistemas, recursos biológicos preciosos, esto debido a la producción, a la industria, a la fabricación y a la poca atención que se le ha puesto al cuidado del medio ambiente. Como otra diapositiva, está el crecimiento en los países pobres, crecimiento económico en los países pobres, y sigue Leslie con la presentación. Las características de un país en desarrollo. ¿Qué es exactamente un país en desarrollo? Pues son países que están logrando aprovechar sus recursos naturales y humanos, y gracias a esto pues ha habido un proceso acelerado de inversión en el capital y información. En resumen, tenemos que tiene un bajo ingreso per cápita. Además, en los países en desarrollo, la población suele tener mala salud, bajos niveles de alfabetismo, desnutrición y poco capital para trabajar. La tabla que vamos a ver a continuación es una fuente clave de datos para entender las grandes jugadores de la economía mundial, así como los indicadores relevantes del subdesarrollo. El Banco Mundial agrupa a los países en desarrollo de ingresos bajos y medios en 6 regiones y detalla los indicadores importantes de desarrollo económico para cada uno, los cuales veremos a continuación. Esta es una tabla que nos demuestra los indicadores importantes para diferentes grupos de países en los cuales podemos nosotros ver la población, el Producto Interno Bruto per cápita, la educación, la migración neta, y cada uno detalla sus datos. En el siguiente cuadro tenemos una presentación de los 6 países centroamericanos, donde demuestran las características demográficas y económicas en el año 2015. Y aquí podemos ver cada uno de ellos. Hay una gran diversidad entre los países en desarrollo. Algunos siguen al borde mismo de la hambruna, siendo los países más pobres, como el Congo, Etiopía y Liberia. Otros países se encuentran en la categoría de ingresos medios, aquellos que han tenido un mayor éxito. Otros países se han graduado del grupo en desarrollo, y de estos, los más exitosos tienen un ingreso per cápita que alcanza los niveles de los países industrializados. La ODM se compone de 8 objetivos. ¿Qué significa la ODM? Son los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, y tiene 8 objetivos y 21 metas cuantificables que supervisan mediante 60 indicadores. A continuación les voy a presentar un resumen de los avances y objetivos obtenidos por Latinoamérica en el Caribe, extraído del informe anual de la PNUD en 2009. Y los vamos a detallar uno por uno. Este es el primer objetivo, que se trata sobre la reeducación de la pobreza y la extrema hambre que tienen nuestros países. Siguiente, el primer objetivo. El segundo es lograr la enseñanza primaria universal. El tercero, promover igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. El cuarto, reducir la mortalidad infantil. El quinto, mejorar la salud materna.
Sexto, combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades que estamos afrontando. El objetivo 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Y ya, detalla cada una de sus características, ¿verdad? Sus indicadores. Desarrollo humano, pues este es un recorrido por la vida en los países más pobres del mundo. Recuerda la importancia de contar ingresos adecuados para satisfacer las necesidades básicas, así como el hecho de que la vida va más allá de los ingresos del mercado. Los factores como la salud y la esperanza de vida, las inscripciones en la escuela, la alfabetización de los adultos y la independencia de las mujeres son metas importantes para los países en desarrollo, junto con un creciente consumo per cápita. En esta figura, pues, nos muestra una gráfica de la esperanza de vida y el Producto Interno Bruto per cápita. La correlación es fuerte, pero hay excepciones a esta relación positiva general. Un ejemplo, algunos países que tienen bajas expectativas de vida en relación con sus ingresos por la irrupción del SIDA. Y aquí detalla la gráfica, la esperanza de vida y esperanza de vida en ingresos. Y a continuación, nuestra compañera Lisette Cárcamo va a continuar con esperanza de vida. Gracias, Leslie. Muchas gracias. Sí, en efecto. Bueno, la esperanza de vida está condicionada por la salud y es la inversión que hacen los gobiernos en salud para la población. En esta gráfica, por ejemplo, se ve el índice de desarrollo humano y que esta ha sido de alguna manera limitada por la emergencia sanitaria que vivimos en el año 2020 y 2021. Y esa fue una limitante en el índice de desarrollo humano del mundo por completo. Este es un cuadro resumen de los índices de desarrollo humano de los diferentes países. Y como ya lo dijo Leslie, pues el índice de desarrollo humano se compone de 3 indicadores. La esperanza de vida al nacer, el PIB per cápita, que tiene que ver con la producción total del país, y los niveles de educación a los cuales tenemos acceso. Una visión integradora, Estado de Derecho, ejes políticos, económicos, sociales y ambientales. Esa es la propuesta de las Naciones Unidas orientada a qué podemos lograr en el ámbito del desarrollo humano, que no solamente se puede ver enfocado en esos 3 indicadores, sino también en un nuevo contrato social en el cual haya un mercado laboral y productividad formal e informal, políticas de protección social, cultural, la violencia de género, cómo la podemos reducir, porque impacta directamente en la pobreza, en el crecimiento económico, en la equidad, ¿verdad? Entonces, esta es una visión integradora de hacia dónde queremos ir. Y esto también nos lleva hacia una visión estratégica del Estado de Honduras, de 2021 a 2030. Eso es un plan de nación. La función del Estado a través de sus 3 poderes, las políticas que tienen que ser multidimensionales, o sea, que abarquen todos los sectores de la economía, inclusivas, o sea, que esté todo el mundo incluido, universales, integrales y de futuro. Y las capacidades del Estado de integración, prospectivas, concertadoras a nivel de política, de innovación social, de liderazgo trascendente. Estos son requisitos fundamentales para lograr un Estado de Derecho. Asimismo, vemos la visión de los ejes estratégicos para la transformación nacional. El Estado de Derecho, que implica políticas sociales inclusivas, políticas para el desarrollo humano y los ejes transversales, enfoque de género, transformación digital, innovación y tecnología social. Y este es el círculo del desarrollo humano y su articulación con los objetivos de desarrollo sostenible. El planeta, las personas, la prosperidad, la paz y las alianzas son fundamentales, ¿verdad? Y necesarias para el logro de estos objetivos.
Y esta gráfica me llama particularmente la atención porque es el índice de desarrollo humano de hombres y mujeres para 2019. Entonces, los puntitos azules son las mujeres y los verdes son los hombres, ¿verdad? Y siempre hemos tenido esto, ¿verdad? Que los hombres han tenido mayores oportunidades en el tema de desarrollo humano, contrario a las mujeres. Sin embargo, pues de eso se trata toda esta propuesta, lograr una mayor equidad. Y presentamos los objetivos de desarrollo sostenible. Estos se plantearon a partir de 2015 y tiene que ver con qué le vamos a dejar al futuro del mundo, ¿verdad? ¿Qué vamos a dejarles en temas de sostenibilidad y que tienen que ver con medio ambiente fundamentalmente? Los 4 elementos del desarrollo, y después de haber visto qué significa un país en desarrollo, vamos a analizar el proceso mediante el cual los países de bajos ingresos mejoran sus condiciones de vida. Son 4 los pilares en los países en desarrollo, así como la forma en que las políticas públicas pueden dirigir el proceso de desarrollo en una dirección favorable para todos. Primero es el capital humano, que está formado por la población. Segundo, los recursos naturales, y es todo lo que rodea al país, ¿verdad? Aguas, tierra, bosques, calidad del agua que consumimos, plantas, etcétera. Los países en desarrollo también deben preocuparse por la calidad de sus recursos humanos. En este sentido, los planificadores económicos destacan las siguientes estrategias: el control de enfermedades y mejoramiento de la salud y nutrición, la mejora de la educación, reducción del analfabetismo y capacitación a los trabajadores, pero sobre todo no debe subestimarse la importancia de los recursos humanos. El capital, que se relaciona directamente con la inversión, maquinaria, equipos, inversiones financieras, que es en lo que se sintetiza el capital. Y cedo la palabra a Héctor Díaz. Adelante, Héctor. Muchas gracias, compañeras, por los avances que han mostrado en este tesis sobre el desarrollo y cómo los países lo han afrontado. En este sentido, vamos a hablar un poco de cómo ese desarrollo incluye a los sectores privados y empresariales y cómo es que estos se entremezclan para los países en desarrollo y para los países en vías de desarrollo. Una economía moderna para subsistir en un país necesita la producción de una cantidad importante de bienes y servicios, que estos bienes y servicios se van a volver provechosos cuando permitan la sostenibilidad de esa sociedad, es decir, cuando el consumo de esa sociedad pueda ser cubierto con los bienes y servicios que se producen en esa sociedad. En muchos países esta es un desafío importante porque no logran estos niveles de desarrollo porque tienen que importar demasiadas materias de otros países, sobre todo los productos procesados. Honduras es un ejemplo de esto. En Honduras tenemos importaciones de productos procesados y somos exportadores de materia prima y eso lo que provoca es que los déficits sean mucho más altos. Y eso provoca que haya muy poco ahorro. De hecho, Honduras es un país cuyo ahorro principal es el ahorro que generan los trabajadores a través de sus institutos previsionales. Si nosotros comparamos el ahorro privado con el ahorro que tienen los institutos previsionales, este es la principal fuente de ahorro que tiene un país como Honduras. Entonces, eso provoca escasez de recursos para inversión, porque el ahorro lo estamos utilizando para comprar productos en el exterior y estamos generando exportación de materia prima y además el ahorro que tenemos como sociedad normalmente son compromisos
de largo plazo con los trabajadores en sus sistemas previsionales. Adelante. La innovación y el cambio tecnológico es uno de los caminos que se puede seguir en este desafío, entonces, porque lo que provoca es que el crecimiento de una sociedad se pueda volver exponencial y para eso tenemos ejemplos principalmente en Asia, aunque podríamos podríamos contar algunos ejemplos exitosos de América Latina o de sectores productivos en América Latina. Podríamos hablar del caso de Chile, podríamos hablar del caso peruano con algunas industrias relativas a la minería y podríamos hablar incluso del caso hondureño con el tema textil, un cambio tecnológico que provoca que un sector avance de manera significativa. Entonces, la innovación y los cambios tecnológicos son importantes y constituyen ventajas para muchos países para alcanzar el desarrollo. Pero esto no cae de la nada, es decir, se requiere de una fuerza detrás de los cambios tecnológicos que los estén impulsando. Estas fuerzas pueden ser el benchmarking, o sea, revisar, aprender, replicar. O puede ser la innovación educativa, es decir, procesos formativos dentro de los sistemas educativos que permitan el crecimiento. En modelos similares han tomado sociedades como Singapur o Corea del Sur, por ejemplo. En el caso coreano es interesante porque ellos se han especializado en industrias de alto impacto tecnológico y normalmente esa transferencia tecnológica la hicieron inicialmente desde la demanda estadounidense y luego formaron grandes centros de pensamiento e innovación que le permitieron mantener su nivel de crecimiento. Adelante. Este tema de la innovación no es un tema aparte, no es un tema pequeño y además, como les digo, no es un tema automático. Si nosotros vemos los centros de pensamiento de países más desarrollados o países desarrollados, no tienen ni siquiera similitud con lo que nosotros hacemos en los países en vías de desarrollo o en los países subdesarrollados. ¿Esto por qué? Porque nosotros no hemos generado la capacidad de invertir en estos temas como lo hacen estos países. Por ejemplo, la capacidad de innovación de países como Estados Unidos, que muchas veces está guiada por profesionales de nuestros propios países que han llevado sus competencias a países como Estados Unidos o como Europa y tienen el apoyo estatal. Normalmente los procesos de innovación se dan de apoyo estatal, otra vez repito, con la excepción de Corea del Sur, donde las empresas invierten en la innovación en las universidades. En países como Estados Unidos hay mucho apoyo estatal de esto y está provocando la innovación que luego es tomada por las empresas privadas para mejorar cadenas de comercialización y generar valor agregado. Entonces, podríamos decir que de un círculo virtuoso vicioso, perdón, vamos a pasar a un círculo virtuoso y lo que provoca ese círculo virtuoso es la innovación. Y ahí ustedes lo pueden ver de baja ahorro e inversión, de bajo ritmo de acumulación de capital, de baja productividad, de bajos ingresos promedio, que genera pobreza. Podemos pasar a un círculo virtuoso con innovación donde va a haber más ahorro e inversión, más acumulación de capital, más productividad y mejores ingresos, ¿ya? Este camino no es fácil, pero como les digo, los mejores ejemplos los podemos ver en Asia, Corea, Singapur, son ejemplos, e incluso otros países asiáticos que han seguido este ritmo y hoy por hoy ya están mejorando sus ingresos promedio. Por ejemplo, China es uno de ellos que ha mejorado su productividad y que por lo tanto sus ingresos están aumentando. Siguiente. Esto entonces lo podríamos o lo podemos ver desde estas estrategias del desarrollo económico. Hay historiadores y economistas que analizan este tema
y estudian estas versiones del desarrollo económico que se pueden ver en el mundo y van analizando cuáles fueron los hitos que tomaron esas sociedades. Hay unas sociedades que se concentraron en una industria, hay unas sociedades que diversificaron industrias, hay unas sociedades que se concentraron en cambios en el modelo de Estado, hay unas sociedades que, por el contrario, disminuyeron el tamaño del Estado, hay otras sociedades que pusieron reglas muy claras sobre qué tan grande podría ser el Estado y otras de plano ampliaron la estatización. Esto, digamos, es de alguna manera, no es una ruta clara, no es que está escrito en piedra, pero los países pueden tomar cualquiera de estas rutas siempre que estén conscientes de cómo es su configuración interna y para dónde van a avanzar. Ahí el milagro de la planificación es sumamente importante y por eso es que Naciones Unidas ha buscado objetivos globales para que los países los puedan seguir. Este es uno de los, digamos, de los modelos que se revisan en temas de desarrollo. Esta es la hipótesis del atraso. Esta hipótesis es planteada por Alexander Gershkov de Harvard, que sugiere que el atraso relativo puede ayudar al desarrollo. Es decir, los países en desarrollo pueden comprar máquinas textiles modernas, semillas milagrosas, suministros médicos, etcétera, y con esos apoyos pueden avanzar mucho más rápido. Y de hecho hay tramos de las industrias que así lo hacen y que han logrado esos desarrollos. Yo puse un ejemplo de Honduras, que es el caso de la maquila, que importa tecnología de países más desarrollados y con la capacidad de mano de obra que tiene a bajo costo, ha logrado que esa industria crezca y se mantenga. Pero también hay otras industrias que han buscado hacer eso y no han podido. Esa fue, por ejemplo, la industria del banano, que hizo una transferencia tecnológica para la producción agroindustrial de Estados Unidos, que se mantuvo vigente y fuerte por un tiempo, pero que luego cayó porque no se pudo sostener, porque estas tecnologías no siguieron avanzando en el país. No se pudo hacer la transferencia tecnológica. Y es irónico porque, de hecho, por ejemplo, nosotros creamos un centro de pensamiento para mantener la industria del banano, que todos lo conocemos, que es el Zamorano, pero el Zamorano hoy por hoy lo que está haciendo es manteniendo más bien la industria del banano en países como Ecuador, por ejemplo. No, los profesionales que estudian en esa universidad, digamos, van a ser aplicado su conocimiento a países como Ecuador y lo mantienen en una ventaja relativa. O sea que a veces da resultado, y pongo el ejemplo de la maquila, pero a veces no da resultado, pero es uno de los caminos que se ha seguido. Adelante. La otra es la industrialización de la agricultura, esto es convertir sectores en sectores agroindustriales, porque duplica, por ejemplo, ingresos de algunas áreas y permite cierto desarrollo del campo. Otra vez, Honduras tiene un ejemplo de este tipo de crecimiento, es la industria del melón en el área de Choluteca, que ha permitido que esa zona se vuelva económicamente más pujante, o el área de la agroindustria de La Palma en la zona del litoral atlántico. Pero, sin embargo, esto también trae sus propios problemas y la industrialización de la agricultura no siempre es la solución. Muchas veces nosotros no hacemos estudios adecuados de cuáles son los cultivos o los potenciales agrícolas que tienen nuestros valles y nuestras zonas cultivables, y por lo tanto también tenemos mucho atraso cuando intentamos cambiar la matriz productiva de una zona. Es decir, también se puede hacer estos ejercicios, Honduras los ha seguido, pero lo cierto es que más bien hay industrias que caen fuertemente. Honduras tuvo una dura lección en los años 90 eh, con la industria del algodón. Convirtió grandes zonas productivas del país en industria del algodón y no logró realmente la industrialización del algodón. Hoy por hoy, aunque tenemos una industria textil muy pujante, el algodón lo traemos de otros países. Siguiente. El otro es el Estado frente al mercado. En este caso, las culturas de muchos países que son hostiles frente al funcionamiento de los mercados, entonces
fortalecen los estados para que los estados puedan controlar los mercados. Este, por ejemplo, es el caso chino, donde hay un estado fuerte, que ese estado fuerte regula muy fuertemente cómo participan las empresas en ese mercado, pero logra que esas empresas sean eficientes y puedan desarrollar ciertas industrias, ¿verdad? Este caso de cuando los estados se vuelven fuertes y logran desarrollar empresas es, como le digo, más común en Asia y es menos común en Latinoamérica. En nuestros países, normalmente los estados tienden a dejar que los mercados funcionen en unos equilibrios más libres, digamos, se abre al libre mercado, se abre a la libre empresa y el Estado interviene menos en mercados, pero eso no significa que el Estado reduzca su tamaño. De hecho, en nuestros países lo que pasa es que las partes que el Estado deja de controlar del mercado las empieza a hacer en medidas de asistencia social para mantener cierto nivel de vida que la población requiere. Siguiente. El crecimiento económico y la orientación hacia el exterior, este es otra, digamos, otra observación que se hace, es que normalmente se asume que un país, cuando es más exportador, es decir, cuando tiene una balanza comercial positiva, donde exporta más e importa menos, tendería a tener más desarrollo, y al contrario, cuando importa más y exporta menos, tendría a tener menos desarrollo. Esto es relativamente cierto. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de México, que es un país que exporta más a Estados Unidos que lo que importa a Estados Unidos, pero cuando vemos los equilibrios generales, en realidad descubrimos que no es que todo el México es desarrollado, es decir, donde están las zonas productivas y donde están las zonas industrializadas que exportan hacia Estados Unidos, que normalmente es cerca de la frontera norte de México, vamos a ver un nivel de desarrollo más adecuado, mientras que en las zonas más alejadas de esos centros exportadores el desarrollo no es tan importante. Y esto otra vez nos lleva al otro debate, y es, un Estado que sabe que esto pasa debería hacer redistribución, debería ser más fuerte para traer dinero de ese norte más desarrollado al sur menos desarrollado. Son cosas, por ejemplo, que ahorita en el sexenio, perdón, de López Obrador estamos viendo. De hecho, es un intento por traer industria más al sur para lograr esos fenómenos exportadores que probablemente le van a permitir más desarrollo, y es una apuesta interesante que al menos deberíamos revisar. Siguiente. El otro tema es el tema del libre comercio, que es un racimo de istmos. Él, en este caso, habla sobre que el libre mercado sostiene que es mejor que el gobierno sea más pequeño, es decir, más pequeño el gobierno, más mercado. Pero en el otro lado tenemos al comunismo absoluto, que dice más Estado, menos gobierno. En realidad, todos estos temas generan grandes inequidades. Por ejemplo, si nosotros reducimos el Estado a un tamaño tan pequeño y abrimos el mercado al mundo, vamos a tener compañías transnacionales que son mucho más importantes que nuestras propias, que nuestro propio Estado. Eso lo que va a provocar es que tengamos un problema de control público, es decir, el Estado no va a poder controlar estas grandes corporaciones. Y en el otro caso, cuando el Estado avanza mucho y se vuelve muy grande, las empresas sienten temor sobre el tamaño del Estado y por lo tanto sienten barreras para poder invertir, porque temen que un Estado muy fuerte los avasalle. Siguiente. El otro es el dilema central, mercado versus órdenes. En un extremo se encuentra la economía de mercado, que es un sistema de mercado donde las personas actúan de manera voluntaria y en lo fundamental para obtener beneficios financieros y utilidad. Y en el otro extremo del espectro está la economía de mando, donde las decisiones se toman bajo la burocracia gubernamental. Bajo estos enfoques, los individuos están ligados por una relación vertical y el control lo ejerce por una jerarquía de niveles. Y aquí entonces tenemos otra vez dos ejemplos del funcionamiento de un mercado. Uno es
cuando un mercado es libre y funciona dentro de las leyes de oferta y demanda, y el otro es cuando el Estado controla o no esos mercados. Otra vez en Honduras tenemos varios tramos de esos mercados controlados, mercados no controlados, pero lo que vemos es que cuando el Estado interviene mucho en un mercado y lo vuelve muy burocrático, ese mercado tiende a estancarse. Y en el otro lado, cuando una economía es muy libre, esa economía tiende a concentrarse en monopolios también. Es decir, miramos ambas cosas de ambos lados. Por ejemplo, mercados tan abiertos como el mercado farmacéutico en Honduras, que hace poco era de más participación. Una vez que se abrió más, que se dio más posibilidades de participar, lo que estamos viendo es que son mercados que se están concentrando en farmacias. Entonces, allí es probable que el Estado en algún momento va a tomar la decisión de intervenir para evitar especulación y otras cosas. Entonces, esta disyuntiva siempre va a estar en la realidad. Siguiente. Aquí estamos, ya digamos, hablamos particularmente de los modelos asiáticos. Están los dragones asiáticos que son de rápido crecimiento. Los ejemplos más claros son Singapur, Taiwán y Corea del Sur, que en cuestiones de pocas décadas tuvieron un crecimiento muy grande. Este crecimiento todavía es sostenido, es decir, todavía se mantiene, eh, pero estas economías también eh, ahora están enfrentando problemas de grandes corporaciones, están enfrentando problemas en su población sobre el tema del bienestar, sobre todo el bienestar psicológico de los trabajadores, donde hay muchos casos de trabajadores estresados de una manera terrible, que se quitan la vida porque tienen cargas laborales muy fuertes. Es decir, que ese ritmo de crecimiento acelerado también provoca otros problemas en la sociedad. Entonces, mientras que en nuestra sociedad latinoamericana el crecimiento es un poco más pequeño y, digamos, eh, más lento, pero aquí hay un tema fuerte de redistribución del ingreso y de cómo el ingreso se distribuye. El ascenso de China, y es una de las grandes sorpresas del desarrollo económico, claramente sorpresivo porque China ha logrado estándares y situaciones que normalmente no se habían visto antes. Claramente empezó siendo un modelo de planificación central, todavía es un modelo de planificación central, es decir, los cambios que estamos viendo en China son planificados desde la perspectiva territorial, son planificados desde la perspectiva política y son planificados desde la perspectiva poblacional. Es decir, China planificó cuánta población iba a tener su país, China planificó dónde iban a estar los polos de desarrollo y hacia dónde iban a crecer. Empezaron en la costa del Pacífico y van hacia el centro del país. Y además, China tiene muy claramente diseñado desde sus estructuras centrales una burocracia estatal que planifica su desarrollo. Y que conste, solo el tema económico es que lo planifica desde, digamos, la visión soviética. Eso es lo único que se parece. De allí todo el proceso de ejecución de los cambios culturales en China son más, digamos, made in China, para poner un ejemplo. Entonces, para ir cerrando, los chinos son en este momento el modelo más interesante de desarrollo que podemos revisar, aunque claramente la distancia que tienen ellos de Estados Unidos es bastante abismal. Recordemos que sus PIB son comparables, pero que China tiene 10 veces, si no me equivoco, sí, 10 veces la población que tiene Estados Unidos. Así que, digamos, no, todavía le faltarían un ritmo de crecimiento de 10 veces para que pudiéramos comparar esas dos sociedades. Muchas gracias y continúa el compañero Germán. Bueno, gracias Héctor, gracias a todos. No todos son buenas noticias, Héctor ha planteado muchos modelos de crecimiento, pero realmente existen modelos que han fracasado o que se han tildado como fracaso. Y estamos hablando de socialismo,
¿Por qué? Porque ¿de dónde nace el socialismo? Empezando por ahí, nace la doctrina que plantea Karl Marx y otros pensadores en el siglo XIX, donde se caracterizan muchas filosofías y se unen en un solo punto que plantean sobre cuál es el papel del gobierno en el uso de los recursos productivos, cuál es la planificación de la economía, el punto toral de esta filosofía es la redistribución del ingreso y cómo esto va a ser una evolución pacífica y democrática, en efecto cascada hacia el pueblo desde los puntos económicos. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa con esto? Se considera un modelo fallido porque cuando se puso en práctica, y nosotros a través de la historia, no importa las edades de todo el público oyente, eh, podemos recordar la Unión Soviética, lo que era la famosa URSS, que llevó el socialismo a un punto en el cual era su vida total y realmente no logró eh, su auge, sino que un fracaso y terminó separando sus propias naciones por el mismo hecho de que la industrialización que querían plantear no tenía los modelos correctos para poder ejecutar procesos mecanizados, procesos industrializados de fabricación y de todo lo que era necesario, lo que estaban viviendo otras economías que no eran socialistas y que no tenían ideas comunistas. ¿Por qué? Por el hecho de la redistribución del ingreso y el efecto de lo que tenía el gobierno sobre estas economías. Vamos al siguiente. Estábamos hablando y fue categorizado, bueno, en este caso, es día de hoy, muchos pensadores, muchos economistas, muchos lectores hablan de Karl Marx como un profeta un poco siniestro por el hecho de que él concluyó de que el capitalismo, que en aquel entonces era el auge, tenía que morir y no tenía que ser utilizado. Y lo cito textualmente, cuando concluyó que el capitalismo desembocaba inevitablemente en el socialismo. Es decir, de que el capitalismo, y muchos autores hablan de eso, de que el fin del capitalismo iba a llegar al socialismo por el hecho del proletariado, por el hecho de que la desigualdad que se tenía en la distribución de los ingresos iba a afectar de tal manera que el propio proletariado se iba a levantar, iba a poder ejercer un modelo económico donde las distribuciones de los ingresos iban a evitar la acumulación y todo iba a llegar al trabajador. Algo que sí, muy bien, en teoría pudo haber sido explotado hace mucho tiempo, pero que nosotros sabemos de que hoy bueno, en el año 2024, toda esa ejecución de ese modelo no ha podido ser ejercitada de esa forma. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Marx escribió sobre muchas fallas del capitalismo, pero realmente nunca dejó los planes de cómo poder llegar hacia un socialismo que funcionara. ¿Qué quiero decir con esto? De que el socialismo plantea ideas en las cuales, de ser ejecutadas de una forma en la que existiese un equilibrio entre todas las partes, es decir, tomar las fallas que Karl Marx dio o promulgó y poder ejecutar un socialismo en el cual la acumulación de la riqueza no fuera un pecado, sino que fuera un efecto para poder llegar a una economía desarrollada, sería la ejecución de la utopía económica que podríamos vivir. ¿Qué es lo que pasa? La Rusia, en aquel entonces, la Rusia feudal fue la que adoptó la versión marxista y como lo mencioné antes, fue un fracaso. Fue un fracaso, su crecimiento no se dio y el crecimiento ruso fue justamente cuando dejó la visión socialista y comunista a un lado para poder adoptar ideas capitalistas dentro de su economía. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que se determinan como las principales fallas? Tanto capitalismo como en los modelos económicos, esto ya no estoy hablando desde un punto de vista más global, es la corrupción y la burocracia. Todos sabemos de que el mal uso de los fondos del Estado y la burocracia para poder obtener para poder obtener procesos, para poder llevar a cabo inversiones, para poder traer todo lo que involucra el crecimiento económico a un país, si esto falla, ya
con eso estamos condenando una economía a que un país no pueda ser desarrollado. La falta de incentivos para el trabajo duro, ¿qué quiere decir? El hecho de que sin importar qué tan duro trabaje una persona, sus incentivos no mejoran, no hay una bonificación económica. Se habla mucho hoy en día de salarios emocionales y de salarios eh, que no sean monetarios, pero debemos recordar de que hay personas que son mano de obra no calificada, que es el sector productivo de la nación, que sí, bien es cierto, son las personas que más se dedican a la parte productiva, son las que menos incentivos tienen. Y el estancamiento económico, que podría decir que es la caída o es la consecuencia a la cual una economía que no está destinada para el desarrollo, y que es corrupta y que tiene procesos burocráticos altos y que no incentiva al comercio interno, es el punto toral o el punto final donde desemboca cada uno de estas fallas económicas que presentan las economías que no están a punto de desarrollo. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa en Honduras? En Honduras se implementa la ley de economía social para poder tomar esos puntos torales de lo que hemos venido discutiendo. ¿Y cómo se designa la economía social? Esto lo tomamos del mismo decreto, donde se designa que el conjunto de organizaciones microeconómicas caracterizadas por unos rasgos comunes marcados por una ética social. Ahora, ¿qué es una economía social? ¿Qué es una economía social? Partiendo de ahí, que es el sector de la economía que estaría a medio camino entre el sector privado, que es el que se dedica a la acumulación de las riquezas bajo sistemas capitalistas, y el sector público y el gobierno, que es el ente estatal que mantiene el país. En ese punto medio es donde está la economía social. ¿Qué es lo que está más caracterizado? Las cooperativas y todas las asociaciones de crédito, las no lucrativas y las de caridad. Estamos hablando de ONGs, pero más que todo las cooperativas. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos acá? La diferencia, o por lo menos las características principales entre qué es una empresa mercantil, una cooperativa y una empresa social, que se los transmito. Una empresa mercantil es aquella que tiene fines de lucro y que a través de vender, explotar o brindar servicios consiguen sus ingresos. ¿Qué es una cooperativa? Son organizaciones privadas sin fines de lucro, voluntariamente integradas por personas inspiradas en valores y principios de la filosofía cooperativista, para poder lograr un mejoramiento socioeconómico en el grupo per se de las personas que se afilian a esa cooperativa. ¿Y que es una empresa de economía social? Es una empresa sin fines de lucro que busca o está dirigida más que todo por entes gremiales o por entes religiosos. En este caso podemos ver los sindicatos de trabajo o todas las ONGs que se derivan de iglesias, para poder trabajar en pro de una comunidad. ¿Dónde está el punto toral? Que las empresas mercantiles tienen ganancias y se las distribuyen a los socios. Las cooperativas distribuyen sus excedentes entre todos los cooperativos, entre todos los cooperativistas activos de la sociedad. Y las empresas de economía social no pueden distribuir excedentes, sino que los vuelven a utilizar en pro de la actividad que están utilizando. Vamos a la siguiente. Aquí también hacemos un poco de comparación entre las ONG y las cooperativas, que son muy similares, solamente que eh, el punto toral de estas es que la cooperativa, como lo mencioné antes, sí puede distribuir excedentes, pero solamente dentro de los propios cooperativistas. Es decir, al yo formar parte de esta cooperativa, tengo derecho a que mi inversión se retribuya a través de cierto punto. O sea, tampoco me van a distribuir todo. Mientras que las organizaciones sin fines de lucro, al tener excedentes, que realmente su modo de ejercer, bueno, no comercio, su modo de ejercer sus actividades no lo permite. Estas deben de ser redistribuidas otra vez a la actividad a la cual están destinadas a ejercer. Vamos a la siguiente. Ahora, en resumen, las cooperativas hoy por hoy están, ¿y por qué énfasis en las cooperativas? Porque en las empresas mercantiles hablamos de ellas todos los días. En este caso, estamos tocando el punto social, tenemos estas dos variantes, las cooperativas y las compañías y las empresas sociales. ¿Que dónde es el punto toral? La empresa social está destinada
o llámese a las ONG, directamente a la labor humanitaria, directamente al desarrollo de ciertos temas en ciertos lugares específicos, para poder desarrollar la economía de un lugar, poder desarrollar criterios, educación, salud de esos lugares específicos a los cuales están destinados sus fondos. Las cooperativas realmente son como fondos de inversión y de cíclicos en los cuales el propio dinero de los cooperativistas comienza a funcionar en pro de los cooperativistas para poder obtener excedentes, poder tener alcance de préstamos, poder tener alcance de fondos en base ya sea a garantías hipotecarias, a préstamos fiduciarios y todo ese tipo de actividades de sistema financiero sin ser un sistema financiero. Es la gran diferencia entre la empresa mercantil, que ya la conocemos, una cooperativa que tiene que tiene un fondo propio y una empresa social que se dedica exactamente a actividades humanitarias. Ya por última diapositiva, nada más y nada menos que darles gracias por su atención después de esta presentación de las teorías económicas y ha sido todo por parte nuestra. Muchas gracias y un gusto.